con el nuevo horario. Esperamos que sea un poco más favorable pues, para las personas. Tenemos muchas expectativas acerca de pues, la asistencia y la mejoría en la asistencia con este nuevo horario. Eh, Nuestro horario, pues ahora son las 6 de la tarde, los días lunes o los martes cuando hay lunes festivo en Colombia. Em, el día de hoy tenemos una charla bastante interesante pues por el tipo de cirugías y por las indicaciones y por todo lo que hacemos con este tipo de malformaciones congénitas de la caja torácica. Esperamos que sea de su agrado. El día de hoy, nuestro expositor es el doctor Edgar Humberto Forero. Él es residente de segundo año de cirugía general del programa de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Esperamos sea de su agrado la charla. Adelante, doctor Forero, comience con la charla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Listo. Pues para dar inicio, la charla habla, como dijo el doctor Pérez, sobre las malformaciones congénitas de la caja torácica. Eh, este grupo de malformaciones es un grupo variado que afecta, pues como tal está escrito, la caja torácica y se debe a alteraciones ya sea en el crecimiento de las costillas, esternón o de la misma columna dorsal. Normalmente se presentan en el nacimiento cuando son muy evidentes, muy grandes. Sin embargo, algunas de estas solo se pueden evidenciar ya en el transcurso del primer año o algunas veces hasta en la adolescencia durante el crecimiento de los pacientes, que se hace mucho más evidente. Dentro de la clasificación anatómica de las malformaciones de la caja torácica, se divide en 5 tipos. La tipo 1 es la cartilaginosa, la tipo 2 con referente a lo que es a la reja costal, las 3 a la articulación condrocostales, 4 a la parte external y 5 a las clavículas escapulares. En el tipo 1, como mencionaba, hace referencia a lo que es el pectus excavatum, el pectus carinatum y las dismórficas. Dentro del pectus carinatum, pues se puede dividir si la malformación es a nivel superior, medio o inferior del mismo esternón. Dentro de las costales tenemos las simples y las complejas. Las simples ya sean se presenten únicas, dobles o combinadas, y complejas ya que son extrañas cuando hay fusiones de las mismas, o sindrómicas asociadas a algunas enfermedades como el Jung-Yaakov-Levin y la cerebro-costomandibular. Dentro de las condrocostales tenemos varias, el síndrome de Poland y toracopagos. Y la 4 ya con referente a lo que son las fisuras externales, que pueden ser parciales o totales. Y la 5 ya si es parte de la clavícula, si son las escápulas o si son combinadas. El pectus excavatum, el carinatum y el síndrome de Poland es lo que voy a tratar en esta charla, ya que los dos primeros, el excavatum y el carinatum, son las malformaciones más frecuentes a nivel de la caja torácica y estas se hacen evidente debido a diferentes situaciones. Sobre todo el pectus excavatum con respecto a la actividad física. Más adelante voy a explicar por qué se presentan algunos de los signos y síntomas de estos pacientes. Y lo que llama más la atención es el defecto estético que puede llegar a presentar los pacientes con estas dos entidades, que en algunas ocasiones es como una de las principales indicaciones para darle algún tipo de manejo debido al impacto psicológico que puede llegar a presentar debido a la magnitud de la misma malformación. Para comenzar, entonces hablamos del pectus excavatum. Epidemiológicamente es una malformación de la caja torácica más común. Se presenta 1 en 400 nacimientos. Tiene una relación 5:1, es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente en la raza caucásica. Los asiáticos, los hispanos y los afroamericanos no se ha visto que no tienen tanta incidencia con este tipo de malformaciones de la caja torácica. El diagnóstico se realiza durante el primer año de vida en el 86% de los pacientes. Y a medida pues, que va creciendo, se va evidenciando más el defecto o pues, la malformación a este nivel. La etiología, hay diferentes
hipótesis. Uno es el mecanismo físico, ya que se genera un sobrecrecimiento desproporcionado a nivel de los cartílagos costales que llevan a una posición anómala del esternón hacia la parte posterior. Y dependiendo de si es un crecimiento simétrico o asimétrico de estas articulaciones, se puede presentar hasta una rotación del mismo esternón. Eh, Asociado también hay otro tipo de enfermedades, como es el síndrome del Marfan, el Darlos y la osteogénesis imperfecta, pues que se ve una alteración en el crecimiento pues, de las mismas articulaciones debido a los diferentes tipos de alteraciones en pues, la producción de la matriz a nivel del cartílago. Y como tal, no hay una anomalía cromosómica confirmada para definir si este tipo de malformaciones de carácter genético, pero sí se ha visto que hay una cierta predisposición familiar. Si en la familia hay algún tipo de malformación, puede que se desarrolle también en la descendencia. Como lo mencionaba, la fisiopatología es el crecimiento pues, anormal de las articulación postocondral que empuja el esternón hacia la parte posterior y esto genera una compresión dentro de las estructuras de la cavidad torácica. Al generar una compresión sobre la cámara cardíaca, puede, con la actividad física, el paciente no presenta una adecuada precarga y poscarga, y esto genera algunos de los síntomas cuando el paciente desarrolla actividad física extenuante. La otra parte es en la parte respiratoria, en la cual, debido al tipo de malformación y a la magnitud de la misma, no hay una adecuada movilización de la caja torácica con un volumen corriente pues disminuido, que pues al exacerbarse con la actividad física, al realizar actividad física, esta anomalía pues no permite una adecuada movilización de la misma caja torácica y pues genera los síntomas posteriores en el paciente. Esta es una imagen de una resonancia cardíaca en el cual se ve a este nivel el esternón y se ve cómo está comprimiendo acá el ventrículo derecho. Lo mismo acá. Esta es otra malformación mucho más grande en la cual se ve lo mismo, cómo se comprime la cámara cardíaca. Y pues esto es lo que genera algunos signos y síntomas en estos tipos de pacientes. Dentro de la evaluación clínica tenemos algunos signos y síntomas que son claros y deben ser buscados en estos pacientes para hacer una evaluación y definir cuál es el manejo adecuado para este tipo de pacientes. Entre los signos tenemos la morfología, cómo es la caja torácica, si es simétrica, si es asimétrica. Lo que mencionaba previamente, la rotación external, debido a que esto nos puede generar algunos inconvenientes durante el manejo, si se le va a dar manejo quirúrgico. ¿Cuál es el punto más profundo en la cavidad, en la parte external? Si es en el manubrio, si es más superior, si es más inferior. Y se debe realizar en este tipo de pacientes, sobre todo pensando en darle un manejo quirúrgico, una documentación fotográfica para evaluar la mejoría del aspecto físico, dado que es uno de los síntomas o de las causas más comunes de consulta de estos tipos de pacientes. Los síntomas pues, son respiratorios y cardíacos, como lo mencionaba previamente, por la misma alteración anatómica de la caja torácica que lleva a un funcionamiento mal de la parte respiratoria y el mismo ciclo cardíaco. Y la imagen corporal, que es como uno de los pilares, pues, una de las cosas que más afectan a este tipo de pacientes, debido a que por lo general siempre consultan pues cuando es muy evidente pues en la primera infancia y ya cuando es en la pubertad y eso pues se hace más evidente. Son personas que no van a piscina, no se quitan la camisa, precisamente por el tipo de malformación que le genera pues este tipo de disconfort. Entonces acá vemos diferentes tipos de malformaciones. Esta es una asimétrica, en la cual se ve una malformación sobre todo hacia el lado derecho. Y esta es algo más simétrico, aunque sí tiende igual de ser más hacia el lado derecho la malformación. Lo mismo. Dentro de los estudios, las radiografías, pues antes jugaban un papel importante. Sin embargo, con la llegada de los estudios escanográficos,
se han podido realizar algunas mediciones y planeamientos para el manejo de esta entidad. Entonces la tomografía juega un papel importante para el manejo y pues definir qué tipo de conducta se puede llevar con este tipo de pacientes. Entonces se desarrolló un índice, que es el índice de Haller, el cual mide qué tan profundo es el defecto en la cavidad torácica y dependiendo de este índice se puede definir qué paciente, pues nada más con esto, es candidato a manejo quirúrgico. Un índice de Haller de 3.2 es el indicado para llevar a un paciente a manejo quirúrgico mayor a eso. Lo otro es el planeamiento quirúrgico, como lo había dicho. Entonces, ver qué tipo de implantes podemos utilizar, el tamaño de los mismos, qué disposición podemos usar, si es una barra única o una barra doble o cruzada, eh, y evaluar, pues, después de hacer el retiro, se puede realizar un nuevo estudio tomográfico para evaluar la caja torácica, cómo quedó después del retiro y ver si hay alguna manejo adicional en dado caso. Este es un estudio escanográfico en el cual se ve la malformación, el pectus acá, y se toman varias medidas. El índice de Haller lo que mide es la distancia entre los hemitórax y del punto más profundo hasta la parte anterior de la vértebra. También se puede mirar la angulación del esternón y pues se pueden hacer las reconstrucciones 3D para evaluar mejor la parte de la deformidad. Lo mismo para evaluar la rotación que mencionaba previamente, sobre todo en este tipo cuando son muy angulados y se va a disponer para colocar una barra de luz, como voy a mencionar más adelante, hay uno de los riesgos y es cuando existe tanta angulación y una de las complicaciones más temidas y más terribles, digamos, de esta cirugía es llegar a ocasionar una lesión cardíaca al tratar de hacer disecar este espacio retroexterno. Se han ideado algunas técnicas para pues, prevenir este tipo de complicaciones. Pues este es más sencillo, como no tiene tanta angulación, es más fácil hacer la disección. Y esa es una imagen de diferentes tipos de pacientes de resonancia en el cual pues se ve lo mismo. Como es un paciente normal, pues con un peptus, pero no tiene una compresión de las cámaras cardíacas. Y acá se ve pues las diferentes magnitudes dependiendo del defecto, qué tan comprometido pueden estar, ya sea la parte de los ventrículos o como en esta imagen que se ve la aurícula pues completamente comprimida por el defecto. Entonces el tratamiento depende de la magnitud del defecto y pues de la preferencia del paciente, ya que algunos pacientes pues, tienen una clara indicación de manejo quirúrgico, pero pues por preferencias propias de la familia, de los padres, deciden un manejo más conservador. Entonces hay diferentes pues abordajes en este tipo. Entonces tenemos algunas bombas de vacío, las cuales pues explicaré ahorita previamente, posteriormente, y ya lo que corresponde pues al manejo quirúrgico con las barras de NUS que ya pues conocemos. Algunos fijadores y unas, digamos, adicionales que que se colocan en este tipo de barras para evitar sobre todo el desplazamiento. Y ya lo que es el manejo quirúrgico abierto, que pues no es tan, ya no se usa tanto, está indicado en cierto tipo de pacientes, que es por ejemplo que es el procedimiento de Ralph, que ya una cirugía abierta que pues como le digo, ya viene en algo en desuso. Las campanas de vacía son reservadas para defectos pequeños o pues que los pacientes decidan pues, no querer manejo quirúrgico, entonces se puede dar la opción para ver si puede mejorar algo con este tipo de manejo. Son pacientes que tienen que tener un uso diario de este tipo de campanas y una presión determinada durante cierto tiempo durante el día. Esto se debe hacer de forma continua y el incremento de presión y de su uso va a ser de forma progresiva. El seguimiento con estos pacientes se puede realizar de forma ambulatoria. Hoy en día, pues con la pandemia y eso, en algunos países se ha podido instaurar, digamos, un sistema para seguimiento de estos pacientes con telemedicina, en el cual se entrena a los pacientes para realizar su seguimiento y el ajuste de la presión que deben aplicar y el tiempo.
Entonces, esta es la forma en la que se coloca la campana de vacío. Se realiza pues la presión negativa y esta moviliza lo que es el esternón hacia la parte delantera. Acá vemos una campana posicionada en un paciente con el pectus y esta otra tomografía es el mismo paciente posterior pues, al inicio de la presión negativa sobre la campana. Y vemos cómo cambia de forma dramática pues el desplazamiento de ese esternón hacia la parte anterior. Estas pues son las mismas campanas. Este último, digamos, es el que se puede emplear para el seguimiento de pacientes ambulatorios debido a que tiene un manómetro, el cual el paciente puede realizar la medición de la presión y no tiene que ir a ningún sitio especializado para que se les realice pues la calibración y eso. Entonces ellos mismos en casa pueden emplearlo y como les decía, pues con esto de la pandemia y eso, se le hace el seguimiento al paciente y se les explica claramente cuáles son las zonas en las que deben manejarse de presión durante cierto tiempo. Vemos un paciente con el pectus y posterior a su uso, cómo hay una mejoría pues en la parte estética del defecto. Esta es una revisión, un artículo del Journal Pediatric Surgery del año 2018, en el cual se ve el seguimiento que se le hace a unos pacientes eh, en un hospital en Estados Unidos. Es un estudio retrospectivo que evaluó 4 años, desde el 2012 al 2016, con un grupo de control de 30 pacientes sanos, en el cual se definió pues, que la profundidad normal para ese tipo de pacientes era de 0,51 centímetros. Con esta base se realizó un porcentaje de corrección en estos pacientes, que fueron 180 pacientes que se recolectaron, debido a que es un seguimiento pues un poco complejo, el paciente tiene que estar yendo a las citas médicas, pues hubo una gran cantidad de pacientes pues que se perdieron durante estos 4 años. De estos solamente 114, 115 pacientes pudieron completar este seguimiento, pues que más adelante les voy a mencionar como cuáles fueron las características que se pudieron ver que tienen un mejor pronóstico al usar este tipo de campanas. Entonces, el porcentaje de corrección, que es la profundidad inicial menos la profundidad actual en el momento de la evaluación, durante cada seguimiento periódico del paciente, y la profundidad inicial menos la profundidad normal. Esto se multiplica por 100 y da un porcentaje de corrección de lo que queremos llegar al paciente, que es a una corrección del 100% para clasificarlo como excelente. Buena del 99 al 67, regular del 66 al 34 y deficiente menos del 33%. Entonces, vemos que el grupo de pacientes era más que todo hombres, 104, 11 mujeres. Las deformidades por lo general eran simétricas y tenían alguna forma, una deformidad en la punta. Y la edad de presentación más o menos una media de 12 años. Lo que tuvo un mejor desenlace, los pacientes que tuvieron un mejor desenlace con el uso de estas campanas durante el seguimiento durante los 4 años, fueron los pacientes que tenían un defecto inicial menor de 1,5 centímetros y que tenían una pared torácica muy flexible. Fueron los que tuvieron un mejor desempeño durante los 4 años con el uso de la campana. Y acá pues vemos lo mismo. Ya un gran número de pacientes pues no tuvieron un desenlace adecuado. 39 pacientes pobre, regular 33 pacientes y en general pues muy pocos con este tipo de campanas pues llegan a un desempeño excelente. Entonces es como para ver qué tipo de pacientes son o se benefician de este tipo de manejo, sobre todo por lo que puede generar algún tipo de disconfort al realizar esta presión durante 30, 60, 120 minutos. Entonces, algunos pacientes pueden no hacer un seguimiento adecuado y esa puede ser una de las razones por la cual no se ve pues, un desenlace deseado. Donald Nuss, quien fue pues, el pionero con el desarrollo de una técnica, eh, antes solamente estaba el procedimiento de Ravitch. Pues Donald Nuss vio que el pecho de los niños
era suave, elástico y flexible y era maleable. Entonces, teniendo esta, digamos, base, en 1987, a una niña de 4 años con un pectus excavatum, la intervino usando una serie de barras, la cual empujaba hacia adelante esta malformación. El seguimiento de esta niña fue adecuado, pues fue bueno, y pues su malformación fue corregida. Las complicaciones de este procedimiento, como lo mencionaba previamente, la perforación cardíaca, que es una de las más eh, terribles, por decirlo de alguna forma, al pasar estas barras, o hacer la misma disección, lesionar las cámaras cardíacas, una laceración pulmonar debido a que al pasar el hemitórax contralateral puede ocurrir dolor crónico. Al tener estas barras puede generar dolor en estos pacientes y esta es una de las causas por las cuales también se pueden retirar antes de tiempo. El desplazamiento de la barra depende pues de la técnica y de la fijación de la misma y pues como en todo procedimiento las infecciones del sitio operatorio. Lo que se hace es una marcación del punto más profundo de la caja torácica, el punto más prominente y el sitio por donde se va a realizar las incisiones. Lo que se realiza es una medición desde la línea media axilar anterior bilateral, se toma una medida, a esto se le resta 2.5 centímetros y ese es el tamaño o la longitud de la barra que se va a utilizar. Eh, Últimamente, pues con el movimiento de la toracoscopia, se puede evaluar pues la disección de los tejidos para evitar pues lo que mencionaba previamente, lo de la lesión cardíaca. Esas son diferentes técnicas que buscan el desplazamiento external hacia anterior para poder mejorar, digamos, la disección en el momento del procedimiento y evitar pues algunos tipos de lesiones. Sobre todo es referido por el doctor Park, el cual lo pues, denomina crane technique, que es la técnica en grúa, que desplaza el esternón hacia la parte anterior, mejorando la visibilidad en la cavidad torácica para realizar la disección y el paso de la misma barra sin generar alguna lesión en estructuras adyacentes. Entonces vemos cómo se realiza la disección por debajo del pectoral, en este caso, y se desplaza pues el esternón hacia la parte anterior. Una vez pasada la barra, se debe hacer una rotación de 180 grados, la cual va a desplazar ese defecto hacia la parte anterior. Y posterior a esto se debe hacer una fijación para evitar de que esa barra pues, se movilice. Este es un tipo de fijación pues, que se realiza con suturas. Hay otro tipo que ahorita pues, voy a mostrar más adelante. Esta es la video que hace referencia a la técnica de la grúa. Entonces se ve acá cómo se fija el esternón con una estructura metálica y se ala mediante una polea hacia la parte pues, anterior, mejorando el defecto y esto mejora pues, la parte de la disección y el manejo quirúrgico posterior en este tipo de pacientes. Esta es una charla que se dio el año pasado eh, sobre malformaciones de la cavidad torácica. Y aquí saqué algunas imágenes que me parecieron pues interesantes y sobre todo pues como lo más actual en el manejo de este tipo de pacientes. El doctor Gastón Belía Munzo de Argentina, cirujano pediatra, en esta charla mostraba cómo con la tomografía se podía realizar algunas mediciones y no solo esto, sino se podía realizar un planeamiento quirúrgico creando o pues creando unas barras dependiendo del tipo de malformación de la cavidad torácica de cada paciente. Debido a que no todos tienen la misma deformidad. Como mencionaba, algunos pueden ser asimétricos, entonces una barra eh, estándar para todos no es lo adecuado. Entonces se hacen unas mediciones que generan unas impresiones, que son estas azules, que se pueden medir en el paciente previo al procedimiento para ver si estas son las adecuadas y si después se realiza
pues ya como tal en algún material, ya sea acero o titanio, dependiendo de las alergias del paciente, eh, para pues llevarlo a su manejo quirúrgico. Y este es un video en el cual el doctor Hyun-Jo Park de Corea del Norte, cirujano cardiovascular, muestra cómo realiza su técnica quirúrgica. Pues vemos ahí cómo pasa el alambre. En realidad no es así, no es por detrás del esternón, sino es sobre el mismo esternón. Realizan las incisiones. Por medio de un peptoscopio, él dice que realiza la disección y bajo visión directa, pues no va a tener ninguna lesión de ninguna estructura de la caja torácica. Pasa una guía plástica y sobre esta guía pasa lo que es ya la barra. Como tenemos el esternón hacia adelante con la polea, eh, este giro también es mucho más fácil y genera menos daño en los tejidos. Después de esto, pues se realiza la fijación con las placas para evitar, pues, su migración, su movilización. Dentro del manejo posoperatorio, pues está lo que es el grupo de anestesia. Dolor juega un papel importante debido a que es pues un manejo que genera disconfort en los pacientes y esto puede llevar a generar atelectasias o algunas otras complicaciones debido pues al mismo dolor. Terapia respiratoria hace un papel importante dentro de la rehabilitación posoperatoria y lo mismo en la parte física. Se debe realizar un control radiográfico posoperatorio y por lo menos a las 72 horas para evaluar algún tipo de complicación que se pueda presentar en esos pacientes. Dentro de las complicaciones más comunes o más frecuentes en el posoperatorio temprano es el neumotórax, que se puede presentar hasta en el 3.8% de los pacientes. Reacciones a algunos medicamentos en cuanto a la parte de analgesia, que puede causar estreñimiento, alteraciones en la parte mental, y pues infecciones del sitio operatorio pues, de forma muy temprana. Y ya en la parte más tardía vemos lo que es con respecto al desplazamiento de las barras que requieran algún tipo de revisión o una corrección. Ya lo que son alergias, infecciones o recurrencias, pues se presentan en menos porcentaje. Eh, el pectus carinatum es otra malformación de la cavidad torácica. Eh, es como la contraparte pues, del excavatum. Se presenta es una alteración hacia la parte anterior. Es la segunda entidad, pues malformación de la cavidad torácica más común. Es más común en hombres que en mujeres, una relación 4:1, y se presenta acá en Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina, el 55% de todas las deformidades de la pared torácica corresponden a un pectus carinatum. La adolescencia es, digamos, donde se exacerba este tipo de malformaciones dado el crecimiento del paciente. Eh, entonces tenemos, la fisiopatología es muy similar a la del pectus excavatum, como tal no hay una etiología clara, igual que en el pectus excavatum hay una correlación entre la familia, más o menos un 26% de estos pacientes presentan, pues, si tienen pacientes familiares con malformación, pueden presentar esto, y se asocia también a otras alteraciones del tejido conectivo como pacientes con escoliosis. Dentro de la evaluación clínica, este tipo de pacientes, debido a que no tienen como tal una compresión de ninguna estructura de la cavidad torácica, pues son por lo general asintomáticos. Sin embargo, debido a la magnitud de la malformación, puede generar alteraciones en la misma movilidad de la caja torácica y pueden presentar algunos síntomas respiratorios eh, ocasionales. Otra de las causas es el dolor al estar en decúbito prono, pues genera esa protuberancia, pues dolor sobre el sitio donde se ubique. Y pues lo principal, como mencionaba previamente con el pectus excavatum, es la imagen corporal. Dado que este tipo de malformación es mucho más evidente y pues puede generar disconfort en los pacientes. Lo mismo si hay unas mediciones, el índice de Haller, que va de 1,2 a 2, y pues la evaluación clínica. Entonces vemos un paciente con una gran malformación que es muy evidente, a diferencia pues, del escabatum, que
pues pasa mucho más desapercibido que este tipo de malformaciones. Lo mismo entonces se hace la medición del índice de Halo y por ahí se puede pues, hacer, calcular el mal. El tratamiento en estos pacientes es diferente al del Pectus excavatum. En este orden de ideas, estos pacientes, la primera línea es un refuerzo ortopédico, el cual va a hacer presión sobre el defecto. Digamos, estos aparatos que se utilizan pues han ido evolucionando y generan una presión sostenida sobre el defecto y lleva pues a la corrección del mismo dependiendo de algunos factores. Entonces tenemos que pacientes que obviamente tienen que estar muy motivados para utilizar este tipo de correctores, que la pared torácica sea maleable, entonces vemos que a mayor edad esas articulaciones no van a ser tan maleables, entonces la corrección puede ser más demorada o puede ser mucho menor que en un paciente mucho más joven. Y tiene un éxito más o menos del 65 al 80%. Martínez, Ferro y colaboradores crearon pues este sistema de compresión dinámica, el cual puede, pues voy a mostrar acá más adelante. Entonces es un corrector el cual se posiciona sobre el sitio de la protuberancia de la cavidad torácica y se realiza una medición para ver cuál es la presión adecuada para realizar esa movilización del defecto hacia posterior y durante cierto tiempo lo tienen que utilizar. Entonces se entrena a los pacientes, igual que con el pectus excavatum, a colocarse pues este cinturón para poder realizar pues el manejo de forma ambulatoria. Entonces acá vemos un paciente con el pectus y ya posicionado su corrector. Paciente lo mismo, acá vemos el defecto y con el uso de este ya se ve pues cómo disminuye de forma eh, significativa este tipo de defectos. El manejo quirúrgico no es la primera opción como mencionaba es el dispositivo ortopédico eh, y está digamos destinado este manejo a deformidades que son considerables debido también a la edad del paciente como mencionaba previamente, pacientes que ya son muy adultos pues ya la osificación de la caja torácica está ya como tal realizada, entonces no puede permitir un adecuado pues, manejo con este dispositivo ortopédico, o pues que ya se le dio manejo previo y pues no hubo una mejoría, se puede considerar llevar algún manejo quirúrgico. Sin embargo, pues como todo, pues, llevar a un paciente un procedimiento quirúrgico tiene más riesgos, entonces no. Esa es como una técnica muy parecida a la del pecten excavatum. Sin embargo, lo que se hace es una posición no sobre la parte posterior del esternón, sino la parte anterior. Eh, Acá en esta revisión que vi, utilizan unos clanos intestinales para hacer esta disección y no pues, causar un traumatismo mayor de la caja torácica. Y sobre esta disección bilateral se pasa la barra anterior, haciendo una fijación ya a lo que son la reja costal y manteniendo el defecto pues, deprimido. Tenemos un paciente intervenido, el cual ya pues, se ve la barra y los fijadores para evitar pues, que se movilice esa barra. Y vemos ya después del manejo quirúrgico, pues, en el caso de la incisión, cómo pues, hay una mejoría significativa después de utilizar este método. Ya, por ejemplo, este tipo de defectos que son demasiado evidentes, es una paciente de 17 años con un síndrome de Marfan. Debido pues a la magnitud del defecto, pues en esta paciente se decidió llevar un manejo quirúrgico. Lo que se hizo fue una condroplastia esternocostal con doble osteotomía. Más adelante les voy a mostrar las imágenes. Se talló en unos colgajos hacia superior e inferior, eh, evidenciando pues ya lo que es la reja costal y el defecto. Y lo que se hace es unas incisiones a nivel de la reja costal y el mismo esternón. En este caso, pues como ven, el defecto es bastante pronunciado hacia adelante, entonces al realizar la disección del esternón, puede realizar una extracción de una parte de este para poder, digamos,
reacomodarlo y que quede pues mucho más simétrico. Procedimiento. Se realiza una fijación con unas barras para evitar pues la movilización y pues mejorar la dinámica ventilatoria pues, de ese paciente posterior al procedimiento. Y como tal, es la misma paciente después de este procedimiento quirúrgico. Entonces se ve la mejoría pues dramática con respecto a la parte física en este paciente. Eh, Otro síndrome, otra malformación, digamos, de la caja torácica, de la que les voy a hablar hoy, es el síndrome de Poland. No es tan frecuente como los otros dos mencionados previamente, eh, y depende del tipo o magnitud del defecto que tenga el paciente. Se puede generar diferentes tipos de manejos, como van a ver más adelante. Entonces, como mencionaba, es una enfermedad poco común. Eh, por lo general se presenta una ausencia unilateral parcial o completa del pectoral mayor y puede estar asociado a diferentes deformidades de la misma caja torácica, ya sea a nivel costal. Hay anomalías ipsilaterales de esa mano y una hipoplasia o agenesia de la glándula mamaria del mismo lado. Una presentación bilateral es muy poco usual, pero se puede llegar a presentar. Entonces vemos la hipoplasia del pectoral mayor en este paciente con una malformación a nivel de la mano. Lo mismo en esta mujer. Entonces afecta principalmente a hombres en una relación 3-1. El lado derecho es el más afectado, con el doble de frecuencia que el lado izquierdo. Tiene incidencia de 1 en 7.000 a 100.000 nacidos vivos y como tal se desconoce el mecanismo patogénico subyacente. Sin embargo, se ha generado como una hipótesis que puede explicar el tipo y el grado de malformación en estos pacientes, que es con respecto a la parte circulatoria. Entonces, en la edad gestacional se presenta una alteración a nivel de la arteria subclavia, la cual va a irrigar lo que es el pectoral y el miembro superior, pues del lado que se vaya a afectar. Y pues hay diferentes mecanismos que pueden llevar a que este riego sanguíneo no sea el adecuado. Entonces hay algunos mecanismos que son mecánicos, ya que son del desarrollo embriológico, y ambientales, que como tal, todos estos lo que nos llevan es a una anormal circulación hacia estas estructuras y pueden llevar a la hipoplasia de la misma las estructuras mencionadas previamente y generar, digamos, un abanico de malformaciones que pueden ir desde algo muy leve hasta ya malformaciones muy, muy grandes. Entonces, hay una clasificación que la divide en tres tipos. La tipo 1, que es un defecto mínimo, en el cual es un defecto aislado del pectoral mayor, el cual se encuentra ausente. La tipo 2, en cual el defecto pectoral está asociado a anormalidades a nivel costales o de la misma extremidad ipsilateral. Entonces, el 2A se ve pues, la alteración a nivel de la extremidad, sin ver una alteración en la parte costal. La 2B, en la cual se ve pues es la alteración en la parte torácica y no en el miembro superior. Y la 3, que ya es más compleja, en la cual se ven alteraciones tanto en la extremidad superior como de la misma caja torácica. El tratamiento, la idea del manejo en estos pacientes es llevarlos a una simetría. Sin embargo, hay que pues, optimizar, digamos, este manejo ya cuando el paciente haya detenido su crecimiento, debido a que si hacemos una corrección muy temprana y el paciente pues continúa su etapa de crecimiento, pues posteriormente vamos a ver lo mismo, que va a haber una asimetría con el paso del tiempo. Y dependiendo del tipo o de la dimensión del defecto, podemos darle diferentes manejos, ya sea pues la inyección de grasa autóloga, algunos implantes de silicona o transposición del músculo dorsal ancho, el cual, digamos, se deja para algún tipo de paciente que tengan, por ejemplo, herniaciones pulmonares o algo debido a la misma hipoplasia de la caja torácica de este nivel.
Entonces, esa es una imagen en la cual se ve pues el paciente sin el pectoral, se pone en los hombres pues un implante para reemplazar el músculo y pues sea más simétrico. Pues en las mujeres pues un doble implante. Ese es un video en el cual se muestra eh, cómo se puede hacer el manejo cuando es algo más sencillo. Vemos cómo se hace una reconstrucción 3D de la caja torácica y se diseña a medida un implante el cual va a cubrir este defecto y lo que busca es una simetría con el lado contralateral. Entonces, pues diferentes tomas de imagen de donde se ve lo mismo. Ya el paciente en salas se hacen las mediciones y con un implante, digamos, que no estéril, impreso, se hace la marcación de cómo debe quedar ahí en la caja torácica. Se realiza posterior a esto una incisión en ese, a nivel axilar, para hacer la disección. Y se talla un colgajo hacia donde debería estar el pectoral. Este es otro manejo en el cual se hace una rotación del dorsal, del dorsal ancho. Entonces se hace una marcación, el sitio donde van las cámaras, los puertos. Esto es por cirugía robótica. Eh, lo que se hace es la disección de todo el músculo dorsal ancho, que se ve acá ya exteriorizado, y se rota para cubrir el defecto en la parte anterior de la caja torácica. Hay unos pacientes que la misma condición, su mismo síndrome de Poland, pueden llegar a tener agenesia o no es ninguna hipoplasia como tal del músculo dorsal ancho. Entonces, en estos pacientes se podría pensar en una rotación del dorsal pues, del contralateral o hasta un colgajo libre para poder realizar el cubrimiento pues, de este defecto. Esto es como lo que les quería comentar sobre algunas informaciones y el manejo que se les puede dar. Eh, una de las cosas que les recomiendo verse en un video que está ahí, que es el que puse en la presentación. Son 4 horas, pero habla el doctor Donald Nass y el doctor Park. Y explican mucho de las técnicas, sobre todo para el peptum excavatum. Entonces lo recomiendo en serio, es muy bueno y pues aclara muchas cosas con respecto, sobre todo al manejo del peptum excavatum. Bueno, muchísimas gracias, doctor Forero, por su presentación. Veo que hay preguntas en el auditorio. El doctor Oscar García Araujo levantó la mano para preguntar. Tiene el micrófono. ¿Puede hablar, doctor Araujo? No, buenas tardes, felicitarlo, doctor. Preguntarle qué es lo que utiliza en ese Pectus carinatum alto, en el Pectus excavatum con el esternón desviado, qué técnicas, muy inclinado, qué técnica utiliza para poder pasar la barra de Nass. Como lo mencionaba previamente, se puede realizar el paso, realizar la disección mediante visión directa, entonces por toracoscopia se puede realizar esta disección, ya que pues no va a ser a ciegas y la idea es esa, pues no causar una lesión sobre todo en las cámaras cardíacas. Y la otra es lo que mencionaba previamente, que es la técnica de Crane, que es con la grúa, realizar una sutura del manubrio external y realizar una movilización hacia la parte anterior, lo cual pues lo que mencionaba, pues va a disminuir el riesgo de alguna lesión y sobre todo mejora el campo visual dentro de la caja torácica al realizar la misma disección. No sé si con eso respondí la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias, doctor.
Bueno, ¿alguien más quisiera levantar la mano para hacer alguna pregunta? Em, bueno, continuamos con nuestra cátedra, intentando pues volver a retomar el ritmo de las revisiones. Esperamos pues continúen acompañándonos en las revisiones de tema. Esta vez pues las hemos puesto mucho más temprano para intentar pues que sea más fluida la concurrencia. Eh, Nosotros consideramos pues que es una revisión bastante buena. Esperamos tenerlos en un tema bastante poco frecuente, pero del cual hemos tenido tres casos, una cosecha de tres casos, y es acerca de las hernias diafragmáticas de presentación atípica. Este tema lo dicta la doctora María Lucía Porras el día jueves a las 6 de la tarde. Esta charla también va a estar incluida en nuestro canal de YouTube por si alguien quiere volver a revisar la charla del día de hoy eh, y ilustrarse acerca del tema o si tiene alguna duda con algún paciente que le llegue en algún momento. Muchísimas gracias por su atención y esperamos encontrarlos de nuevo el día jueves para una nueva revisión. Muchas gracias, doctor Forero, y espero pues haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias, doctor Pérez, que esté muy bien.